Buenos días, compañeros. Yo me llamo Abraham Elías Salazar Diego y pues les voy a exponer lo que es el tema de levantamiento topográfico básico para vialidades. Bueno, primero comencemos con lo que es la definición de un levantamiento topográfico. Y bien, nos dice que el levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre, en el cual se tiene en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus variaciones y alteraciones. Se denomina este acopio de datos o plano que refleja al detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones. Y bueno, dentro de estos del levantamiento topográfico existen eh, varios tipos dentro de esta clase, en los cuales estarían los levantamientos topográficos urbanos, los catastrales, los hidrográficos y los forestales. Entonces vamos a pasar a ver cómo se comportan cada una de estas subramas. El levantamiento topográfico urbano o bien levantamiento de planos se realiza en propiedades pertenecientes a municipios, siendo requerida una mayor precisión de la medición. Suelen requerirse por un arquitecto, inmobiliaria, etcétera, para conocer lo que son las medidas exactas de una vivienda o de una edificación. Y estos se utilizan con el fin de extraer la información de la zona donde se realiza el proyecto para conocer las dimensiones de lotes urbanos o rurales, o bien para conocer lo que es el área, el perímetro, la geometría, la altura del terreno y las construcciones. Algunas características de los levantamientos urbanos, o bueno, se podría decir que son características. Como número uno tenemos que es necesario contar con al menos 2 puntos de control que tengan coordenadas geográficas establecidas para poder llevar a cabo el ejercicio en el terreno. Por ninguna razón el área de levantamiento urbano de una municipalidad podrá pasar los límites de su jurisdicción, y si existe un catastro urbano elaborado con anterioridad será obligatoria la utilización a modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo levantamiento. Y pues para su uso habrá que hacer un previo control de calidad de la información existente para comprobar su validez. Entonces podríamos decir que los levantamientos topográficos urbanos se realizan en propiedades, bueno, más o menos como una conclusión, estos se realizan en propiedades o municipios, siendo requerida una mayor precisión en lo que sería la medición. Los levantamientos topográficos catastrales son un tipo de levantamiento topográfico que muestra los límites de la propiedad, y estos pueden ser directos, indirectos o mixtos. En los directos están dos tipos, que son los geodésicos, que bueno, toma la información de distancias y ángulos de campo y la aplicación de los principios de geometría y trigonometría con el propósito de determinar la forma, dimensiones y posición de grandes extensiones de terreno mediante levantamientos horizontales o verticales. Y pues lo que son los topográficos de campo, que pues aquí en la imagen se aprecia mejor lo que sería un catastral directo. Ahora bien, los indirectos, pues básicamente son los que son fotogramétricos, que tienen como objetivo el conocimiento de las dimensiones y posición de los objetos en el espacio mediante procesos de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas. Estas imágenes se suelen tomar con lo que serían drones, como se muestra en esta foto, o bien con el uso del GPS. Y finalmente tenemos los mixtos, que son básicamente una combinación de lo que sería los levantamientos directos y los levantamientos indirectos. Ahora bien, pasando a lo que es el objetivo de los levantamientos topográficos, pues tenemos que este es la obtención de datos numéricos necesarios para definir la ubicación de los linderos, de parcelas y sus mejoras, así como poder precisar lo que serían las superficies. Y bueno, los métodos de levantamientos
catastrales tienen como objetivo, lo que ya les había dicho, la obtención de los datos numéricos necesarios para definir la ubicación de los linderos, parcelas y sus mejoras, así como poder precisar las superficies. Y pues aquí podemos observar dos ejemplos de los que venimos hablando, lo cual es el levantamiento directo y el levantamiento indirecto. Bueno, el levantamiento topográfico de construcción, con esta técnica se persigue principalmente determinar la posición del terreno entre dos puntos sobre un plano horizontal. Aquí entra en funcionamiento lo que es la planimetría, que se define como el proceso de representación a escala de un terreno sobre un plano, y por ello en esta fase se prescinde de elementos como la altura y el relieve del mismo. Ahora, los levantamientos topográficos hidrográficos, pues desde el punto de vista de un hidrográfico, el levantamiento topográfico consiste en una serie de actividades llevadas a cabo con el propósito de describir la composición de aquellas partes de la superficie de la Tierra que sobresalen del agua. Incluye el relieve de la costa y la ubicación de accidentes y características naturales o artificiales permanentes. Tal información es obtenida en parte al determinar la posición de los puntos del terreno que permiten obtener su forma. Los levantamientos hidrográficos se realizan con el propósito de determinar las formas de las costas y el relieve sumergido de los lechos de los ríos, de las lagunas y de los mares. Estos sirven de base para la planificación, desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de las vías navegables en ríos y mares. Y bueno, los levantamientos hidrográficos además son imprescindibles para la determinación de líneas de ribera en los ríos, de perilago en los lagos y líneas de costas marítimas en el mar. Estas son operaciones fundamentales para la definición del deslinde entre la propiedad pública y privada y de necesario conocimiento a la hora de proyectar cualquier obra pública. Los métodos de levantamiento a aplicar no se apartan en absoluto de los vistos y analizados en lo que son los levantamientos terrestres, con dos variantes esenciales. La primera sería que la superficie a levantar no es visible, y la segunda que la superficie a levantar se encuentra sometida a permanentes cambios. Por el hecho de ser una superficie no visible, quedan excluidos como método de captura lo que serían los fotogramétricos o la teledetección, o bien pues los levantamientos con lo que serían los drones, para poder determinar la posición de los puntos sumergidos, por lo que se tratan de usar de forma separada e independiente lo que sería la posición planimétrica y la posición altimétrica. Y finalmente pasamos a lo que sería el levantamiento topográfico forestal, que pues es la base de la gran mayoría de los trabajos relacionados con la construcción y se encarga de mostrar cuáles son las formaciones y accidentes de los terrenos en los que se llevará a cabo algún tipo de proyecto o desarrollo. La topografía forestal se encarga de realizar un análisis e interpretación de pormenoraciones del mapa topográfico a través de distintos instrumentos, aplicando las nociones propias de la disciplina y de la cartografía. Toda la información recopilada es usada para la planificación de proyectos agrícolas, forestales y pecuarios. Los topógrafos forestales hacen uso de las matemáticas de geometría, planimetría, altimetría, taquimetría y trigonometría, así como distintos aparatos especializados para preparar los mapas de la superficie e incluso de las zonas debajo del nivel del mar. Estos datos servirán para la planificación de proyectos forestales y otros de orden urbano o vial, como carreteras y líneas de transporte, drenajes, alcantarillado, acueductos, canales y distintos desarrollos industriales.
Sin embargo, la topografía no solo interviene en lo que es la planificación, también tiene un rol importante en lo que es la verificación de las construcciones y puede intervenir para la debida modificación de estructuras y edificaciones para que las mismas correspondan con los planos originales. Y pues por mi parte sería todo lo que engloba todos estos o engloba estos temas, por lo que muchas gracias.